Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Letreando, Teatreando y algo más con Ligia Álvarez. En esta ocasión voy a conversar sobre los últimos 4 capítulos de 100 años de soledad. El capítulo 17 trata, entre otros asuntos, de Úrsula y Guarán. Úrsula y Guarán ya tienen más de 100 años. Sus familiares le calculan entre 115 y 122 años. En los últimos años ha quedado como juguete de niños, sobre todo en la época del diluvio, en la época de la larga lluvia de más de 4 años. No obstante, fue capaz de poner orden en la casa que estaba hecha un verdadero desastre, llena de insectos, ante la mirada de pesadumbre y desidia del resto de la familia. Insistió en abrir la puerta del cuarto donde estaba José Arcadio II y se encontró con la pestilencia de las vacinillas ahora usadas por él. Le exigió que se bañara y se afeitara. También le pidió ayuda para restaurar la casa, pero él no quiso porque no quería salir de esa habitación. Su tema preferido era que eran más de 3,000 y que iban a ser arrojados los cadáveres al mar. Con eso no pudo Úrsula. Ella exigió que se abrieran las puertas y las ventanas, pero dada su edad, ya no tenía la fuerza para que sus órdenes se tomaran en cuenta y se impuso, por supuesto, como siempre, Fernanda, y se quedaron las puertas y las ventanas cerradas. Aureliano II ya no disponía de medios para mantener a su familia, ya no era el mismo de antes, el fiestón, el obeso, ahora era un anciano raquítico que ya no tenía fortuna, ya no tenía animales, por lo menos el número de animales que tuvo en el pasado. Comenzó a vender rifas para poder mantener a la casa de Fernanda y la de Petra Cotes. Sin embargo, la gente le compraba las rifas no por las rifas en sí, sino más bien por lástima, porque él insistía muchísimo en eso y la gente sentía piedad por su situación. Habló con Úrsula para que le dijera el lugar exacto donde estaba enterrada la fortuna de morocotas de oro, pero Úrsula insistió en que no podía hacerlo porque algún día irían a buscar esa fortuna los verdaderos dueños de la misma. Volviendo a Úrsula, ella comenzó a confundir a la gente del pasado con la gente del presente. La visitaron su madre, su padre, su bisabuela e incluso sus hijos muertos. Como quedó para juego de niños en una oportunidad, ella estaba dormida y los niños, me refiero a Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, la vieron y quisieron jugar y dijeron, pobrecita la abuelita que se murió. Y entonces ella, con mucho miedo, porque pensaba que la podían enterrar viva, exclamó, no estoy muerta, estoy viva, no me escuchan, no ven que me estoy moviendo y que estoy hablando. Finalmente amaneció muerta un Jueves Santo y no fue casi nadie a su funeral porque ya nadie se acordaba de ella, ya la habían olvidado y además porque
había una especie de peste, de pájaros muertos y un calor sofocante. A fines de ese año también murió Rebeca y Aureliano II intentó vender la casa donde ella vivía, pero no lo logró porque esa casa se estaba cayendo en pedazos, estaba casi destruida y no pudo conseguir su venta. Es que el pueblo, todo el pueblo estaba acabado también, era la verdadera decadencia. Imagínense que regresaron los gitanos y la gente se volvió a asombrar como durante la fundación, se asombró con el catalejos, con la lupa y con el imán. Es decir, que el pueblo estaba en un franco retroceso. Aureliano II organizó rifas, muchas rifas, hasta 3 rifas por día, porque su idea era que su hija Amaranta Úrsula fuera a estudiar a Bruselas. Y después de afanarse pues en esta tarea y de además vender objetos que ya eran inútiles como la pianola, el clavicordio y otros artefactos. Además, debo decirles que vendió tierras del pueblo, tierras de Macondo. Logró conseguir el dinero y mandó a su hija a Bruselas. Y por su parte, el otro hijo de Fernanda y de Aureliano II fue enviado a Roma, porque Fernanda estaba empeñada en que él se convirtiera primero en sacerdote y después en papa. Después del viaje de Amaranta Úrsula a Bruselas, José Arcadio II falleció. Se encontraba conversando con Aureliano Babilonia. Le dijo en un momento que no olvidara que habían sido 3.000, más de 3.000 los muertos y que estaban siendo transportados en el ferrocarril para llevarlos al mar y allí arrojarlos. Que no se olvidara de eso. Y en ese instante cayó muerto sobre los pergaminos de Melquíades. En el mismo momento, en la cama de Fernanda, también falleció su hermano gemelo, Aureliano II. Una vez fallecidos ambos, volvieron a ser idénticos como lo habían sido cuando niños. Petra Cotes quiso ver por última vez el cuerpo de su amante, pero Fernanda no permitió que ella pasara de la puerta y la humilló y la echó. Sin embargo, Petra Cotes semanalmente le enviaba la comida. Fernanda, por supuesto, no sabía quién la enviaba, pero eso hacía Petra Cotes. Primero lo hizo por venganza, para humillarla de alguna manera, pero después olvidó ese sentimiento de venganza y lo hizo por compasión. Y envió el alimento semanalmente hasta que Fernanda murió. Por cierto que los ataúdes de Aureliano II y José Arcadio II, hermanos gemelos, fueron confundidos y por lo tanto enterrados en tumbas equivocadas. Es que la vida de ellos siempre fue un equívoco, porque realmente hubo momentos en que no se sabía, sobre todo cuando niños, no se sabía quién era quién. Y ahora, ya muertos, volvió esa etapa de confusión. Capítulo 18. Aureliano, me refiero a Aureliano Babilonia, era asiduo al cuarto de Melquíades y hasta hablaba con él, lo veía. Pasaba el tiempo tratando de descifrar los pergaminos. En un momento
Melquíades le preguntó que si ya sabía en qué idioma estaban escritos estos pergaminos y él respondió en sánscrito. Fue entonces cuando Melquíades le dijo que ya se podía morir definitivamente tranquilo porque él sabía que él descifraría esos pergaminos. Melquíades le aconsejó que fuera a la librería del sabio catalán, de un sabio catalán, y que allí, en un lugar que él le explicó, en el estante que él detalladamente explicó dónde estaba, allí iba a encontrar un diccionario. Él, como no salía, le pidió a Santa Sofía de la Piedad, dándole las directrices exactas de dónde se ubicaba el diccionario. Pero ella no sabía leer ni escribir, pero se aprendió de memoria estas directrices, tomó uno de los pescaditos de oro que daban del coronel Aureliano Buendía y fue en búsqueda de ese diccionario. Santa Sofía de la Piedad era quien atendía a Aureliano Babilonia porque Fernanda lo desatendió, jamás le prestó atención, lo encerró en una habitación y ni siquiera lo alimentaba. Sin embargo, Santa Sofía de la Piedad sí le prestaba atención sin siquiera saber que era su bisnieto. Santa Sofía de la Piedad era una mujer tranquila, de esas personas que siempre están así como escondidas, como que son invisibles, nadie las toma en cuenta, solamente cuando son necesarias. Así era ella. Imagínense que ella durmió todo el tiempo, todo ese tiempo que estuvo en la casa de los Buendía, en el suelo. Ella tendió un petate en el suelo y allí dormía. A merced de las ratas, de las serpientes. Ella estaba consciente de que si Úrsula hubiese sabido, le hubiera dado hasta su cama para que ella durmiera, pero nunca se lo dijo, nunca le informó de esa situación a Úrsula. La única que estaba siempre pendiente de Santa Sofía de la Piedad era Petra Cotes. Le mandaba ropitas, zapatos, mientras que Fernanda, aunque ella sabía que era su suegra, que era la madre de su esposo, lo olvidaba y siempre la trataba como una sirvienta eterna. Los insectos, específicamente las hormigas, estaban acabando con esa casa. Y cuando murió definitivamente Melquíades, que le llegó la voz de Melquíades a Aureliano Babilonia diciéndole que había fallecido definitivamente en los méganos de Singapur. Desde ese momento, el cuarto de Melquíades, que siempre había estado libre de polvo, de suciedad y siempre había estado iluminado, al morir Melquíades, comenzó a ser vulnerable al polvo, al calor y a los insectos. Ya Santa Sofía de la Piedad no podía con esa casa porque ella limpiaba, sacaba las telarañas, pero inmediatamente volvían a aparecer las telarañas, las hormigas. Y ella se dijo a sí misma que ella ya no podía con esa casa y un día tomó sus trapitos, hizo un atadito y se fue, se marchó. Aureliano le preguntó que para dónde iría y ella dijo que tal vez a casa de una prima, pero eso le parecía muy extraño a Aureliano porque él sabía que ella nunca había mantenido contacto con nadie, así que le dio unos pescaditos que él sabía dónde estaban, los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía, los que quedaban, y se los entregó. Y ella se fue, salió y nunca más regresó, ni nunca más se supo de Santa Sofía de la Piedad. Entonces fue
cuando Fernanda comenzó a sentir pues su ausencia, porque ya no sabía hacer nada, no sabía ni siquiera preparar café. Desde ese instante comenzó Aureliano a ocuparse de los oficios del hogar, a preparar la comida y también limpiaba su cuarto, y Fernanda también limpiaba su cuarto, pero la casa se estaba cayendo. Solamente se ocupaban cada uno de su cuarto, de su habitación. No se unieron, no estuvieron juntos, pero cada uno en su soledad. Aureliano preparaba la comida, le dejaba la comida en la mesa, donde ella comía sola. Su pasatiempo era escribirle a sus hijos para contarles los pormenores, y muchas veces eran fantasías lo que ella compartía con sus hijos. También se comunicaba con los médicos invisibles y comenzó a sufrir de olvidos. A veces colocaba algo en un lugar y no lo encontraba, sino en un sitio inusitado que ni se podía imaginar cómo había llegado allí. Pensó que eran cuestiones de duendes, hasta le achacó la culpa a los médicos invisibles, e incluso llegó a sospechar de Aureliano. Pero después se dio cuenta de que Aureliano era un hombre serio que no se ocupaba de estas tonterías. Un día amaneció muerta. Como Aureliano conocía cómo conservar los cuerpos, gracias a enseñanzas de Melquíades, conservó su cuerpo, y cuando regresó su hijo José Arcadio, el que estudiaba en Roma, la encontró intacta. Por cierto, que José Arcadio lo trató muy mal, lo trató como un bastardo, le dijo, tú eres el bastardo, y tampoco le permitía salir. Un día él necesitó de Aureliano, sufrió una crisis asmática y le pidió a su sobrino, que no sabía él que era su sobrino, que le buscara una medicina en la farmacia. Y Aureliano, como no estaba acostumbrado a salir, se tardó un poquito. Pensó José Arcadio que no iba a regresar, pero regresó. Así que comenzó una comunicación entre ellos. Por cierto, que José Arcadio, por mera casualidad, consiguió las morocotas enterradas por Úrsula. Estaban en una pared y las consiguió, y comenzó con esa fortuna a arreglar, a restaurar la casa, a comprar alimentos. También debo decirles que introdujo en la casa a muchos niños, y los niños se la pasaban allí con sus travesuras, jugando, divirtiéndose, cantando, bailando. Un día, uno de los niños más grandes entró a la habitación de José Arcadio e hicieron estragos. Él, cuando fue a su habitación y vio aquel desastre, los castigó muy fuertemente y los echó. Al cabo de un tiempo, los niños regresaron por venganza y asesinaron a José Arcadio. También se llevaron el oro que quedaba. Aureliano ya no sabía qué había pasado con él y entró a la habitación y lo encontró muerto. Fue entonces cuando entendió que lo había empezado a querer. Y en el capítulo 19 regresa Amaranta Úrsula, y lo primero que hace cuando entra a la casa es decir, ¿cómo se ve que falta una mujer aquí? Porque la casa estaba vuelta a un desastre. Llegó con su esposo, lo llevaba amarrado por el cuello con un cordel de seda. Comenzó a restaurar la casa, le tomó unos 3 meses para poner todo en orden, porque el esposo era rico y le daba el dinero. Empezó a sentir Aureliano una fuerte atracción por Amaranta Úrsula, pero él no sabía realmente qué parentesco había entre ellos. Sospechaba que podían ser hermanos, pero no tenían seguridad, tal vez primos, pero en realidad sabemos que eran tía y sobrino. Un día
Él estaba tan ansioso de ella, sentía una gran pasión por ella y la violó. Primero ella luchó muchísimo, pero después comenzó como a sentirse agradada. Entonces en la lucha feroz que ella mantuvo se convirtió después en caricias. Y comenzó pues esa pasión, esa locura de amor y de pasión entre el sobrino y la tía. Pero vuelvo y repito, ellos no sabían que eran tía y sobrino. El esposo se fue, tuvo que salir, regresó a Bruselas, tenía que hacer unas diligencias y la idea era que regresara. Así que ellos estuvieron libres para estar juntos cada vez que quisieran, vivieron del amor. Ya no tenían ni siquiera que comer, se acabó el dinero, pero el amor los alimentaba. Un día el esposo le dijo en una carta que regresaría y entonces fue cuando ella se atrevió a escribirle de vuelta y le contó toda la verdad. Y para su sorpresa, él le dijo que ojalá que fueran felices y que se cuidaran del amor y que se cuidaran de la pasión, que a veces podían ser desastrosos. En el capítulo 20 muere Pilar Ternera. Ella pide que la entierren no en una urna, sino en su mecedora, y así lo hacen. Y ellos, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, siguieron amándose, vivían para eso, para amarse. Para ellos la única realidad era el amor, ese amor que se tenían. Quedó embarazada y tuvo un niño. Lamentablemente ella se desangró, hubo un derrame que no paró, murió. Él se sintió muy desesperado, salió, luego regresó, volvió a la realidad y se acordó del niño. Llegó a la casa y no vio al niño, sintió mucha alegría momentáneamente porque pensó que Amaranta Úrsula no estaba muerta y que se había ocupado del niño, pero no fue así, vio su cadáver. No veía al niño, no lo encontraba, buscó los pergaminos y comenzó a descifrarlos y se encontró que ya todo lo entendía y descubrió que esa era la historia de los Buendía y que él y Amaranta Úrsula eran tía y sobrino, y también leyó que todo terminaría. Y en esos pergaminos se decía que el primero de los Buendía estaba amarrado a un árbol. Aquí, por supuesto, se hace clara referencia al fundador de Macondo, al fundador de la familia Buendía, José Arcadio Buendía. Y el último se lo estaban comiendo las hormigas. Fue entonces cuando vio que en el patio las hormigas se estaban comiendo al niño que había nacido con una cola de cerdo. Esos presagios que había tenido, ese miedo, ese temor que siempre tuvo Úrsula, se hizo realidad en ese niño, porque el niño nació con una cola de cerdo. Y en ese instante, según decían los pergaminos, todo acabaría, todo se terminaría. El pueblo de Macondo desaparecería porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad en la vida. Y así termina esta novela. Gracias por la atención.